es Caliente, el podcast de Útera. Bienvenidas y bienvenidos. Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Caliente. Volvemos a este formato. Estuve haciendo el ciclo especial Proceso Creativo, que espero que lo hayan disfrutado, que fue un ciclo donde invité a 4 mujeres creativas para que hablen de sus procesos y volvemos a este formato, así que bienvenidas otra vez, bienvenidos otra vez. Y hoy les traigo un tema que para mí es súper importante, es la base de toda la investigación que vengo haciendo en todos estos últimos años. Hablé mucho de creatividad en los primeros episodios de este año y me faltaba un episodio que hable de uno de los temas más importantes y que más me gusta y me manejan, que es el placer. Por eso este episodio se llama La medicina del placer. Vamos a estar desmenuzando este tema que a mí me parece súper importante, sobre todo en estos tiempos en los cuales parece ser que lo placentero o el autocuidado está muy vinculado como a escenas instagramiables o a fotos o a momentos instagramiables donde hay algo lindo, donde hay algo que estoy conectada conmigo misma, donde hay algo que está súper bueno. Y la verdad es que yo tengo otra mirada del placer, que es la que quiero abrirles hoy, porque siento que es lo que realmente nos ayuda a reconectar con nuestro cuerpo y siento que es vital volver a cultivar el placer no como algo lindo, sino como ese espacio de sostén, de cuidado interno que nos permite, y vamos a ver, vincularnos con otras cosas súper potentes con respecto a nuestro cuerpo. Primero que nada, busqué en internet con qué estaba vinculado o relacionado el placer. Y lo que encontré fue esto. Es la sensación o la emoción de goce, de disfrute y bienestar que experimentamos cuando satisfacemos una necesidad física o espiritual. Biológicamente es el resultado del sistema de recompensa del cerebro. Ya vamos a ver qué significa esto del sistema de recompensa del cerebro y con qué hormona está vinculado todo esto, pero me interesa quedarnos un ratito en esto que dice satisfacer las necesidades del cuerpo. Para mí, satisfacer las necesidades básicas está vinculado con el placer porque, por ejemplo, cuando dormimos, cuando comemos, cuando nos damos un baño calentito, cuando estamos un rato al sol, cuando hacemos pis y nos estamos muriendo de ganas y por fin llegamos al baño, es placentero. Satisfacer las necesidades básicas del cuerpo nos conecta con el placer porque no solo nos ayuda a liberar tensión en el caso de hacer pis, sino también que nos conecta con la capacidad de sentir placer y nos conecta con el cuerpo, como por ejemplo cuando comemos o cuando dormimos, que es el cuerpo el que puede como disfrutar algo de todo eso y también sentir bienestar en esa satisfacción. Y me interesa mucho traer esta palabra clave, satisfacción. Estamos en un momento en el cual nos solemos relacionar mucho más con la insatisfacción. De hecho, solemos estar insatisfechas con lo que hacemos, con lo que creamos, con la vida, con lo que pasa, ¿no? Como que hay algo de que todo el tiempo se alimenta la insatisfacción, que para mí tiene mucho más que ver con la cabeza, con lo que nos decimos, con nuestros diálogos, con la exigencia y la ansiedad, que con lo que le pasa al cuerpo. Para mí acá viene una pregunta súper importante que a mí me recuesta hacérmela, pero trato de hacérmela seguido porque es la que más me trae a mí misma, me ayuda a volver a mí, que es ¿qué necesita mi cuerpo hoy? No es una pregunta fácil porque la vamos a contestar casi siempre con la cabeza, pero realmente ¿qué le pasa a mi cuerpo hoy? ¿Está cansado? ¿Está con energía? ¿Está drenado? ¿No? ¿Qué necesita mi cuerpo? Entonces, digo, para mí también el placer es un gran apoyo, no solo de autocuidado, y que puede sonar lindo, sino también de volver a estar en el cuerpo. Eso es lo que quiero hoy ir abriendo de a poco. Vamos ahora sí a ir a esto del sistema de recompensa del cerebro, qué significa, con qué hormona está vinculada el placer. Y para eso traigo un libro, Vagina, de Naomi Wolf. Esto es un librazo, tiene un montón de data, así que lo súper recomiendo. Y vamos a ver lo que dice Naomi. Y ella dice, el sistema de recompensa depende de si conseguimos lo que queremos. Cuando la dopamina está baja, no tenemos ambiciones y nuestra libido disminuirá. Si el nivel es correcto, tendremos confianza y seremos creativas. Y sigue diciendo,
Tendrás opiniones sólidas, límites claros y estarás orgullosa del trabajo que realizas. Quiero un poco traer esta primera hormona, que es la dopamina, que es la que más vinculada al placer está, justamente por este sistema de recompensa del cerebro, de es como llegar a una meta, llegar a un objetivo, lograr algo que queríamos, eso nos da placer. Pero también quiero traer esto de que por lo menos en esta sociedad, en este momento, y hay algo que decía Lowen, Alexander Lowen, que siempre lo traigo, que él en su libro, que es este otro librazo que se llama La experiencia del placer, en ese libro él lo que dice es que la preocupación por los objetivos es lo que nos aleja del placer. Y para mí el problema no es llegar a una meta o llegar a un objetivo, sino cómo nos acompañamos en ese proceso. La rigidización, la ansiedad, el apuro, la exigencia que le podemos poner en ese proceso de lograr ese objetivo. Para mí tener objetivos y tener metas está buenísimo porque activa la dopamina, ¿no? Como querer lograr algo. Y lo interesante, sobre todo para las mujeres, de activar la dopamina, de producir dopamina, es esto de, está sumamente vinculado con la libido, está sumamente vinculado con sentirnos seguras, con sentirnos creativas, con poner límites sanos, con sentirnos orgullosas de lo que estamos haciendo. Es como una hormona que despierta y que activa. Sí me parece interesante preguntarnos cómo producimos dopamina, sobre todo en este mundo actual, porque miren lo que dice Naomi Wolf. Ella dice, liberamos dopamina realizando ejercicios aeróbicos, relacionándonos con los demás, a través de los alimentos grasos, de actividades al aire libre, de aprender, en las apuestas y drogas y teniendo buen sexo. Por eso para mí es importante empezar a ver cómo estamos produciendo dopamina. Si es, por ejemplo, scrolleando y estando una hora en las redes sociales, recontra desconectada de mí misma, sin nada que me motive, ¿no? Como más tocando algo de la insatisfacción o a través de quizás hábitos que son más adictivos, o si me puedo conectar con la dopamina desde lugares que son mucho más piolas y que me reconectan a mi cuerpo y a la vitalidad, como por ejemplo estar al aire libre, vincularme con los demás, sociabilizar, teniendo buen sexo, aprendiendo algo nuevo, es decir, a través de actividades que nos motiven, incluso el ejercicio aeróbico, ¿no? Como espacios donde recupero la vitalidad, donde me entusiasmo, donde algo me vuelve a activar. Y quiero seguir un poco más porque Naomi Wolf trae una de las frases que más me gustan de este libro, Vagina, que es: si una mujer tiene unos niveles óptimos de dopamina, será difícil llevarla a su propia destrucción. Siento que esto tiene mucho que ver con lo que decíamos antes de los límites sanos, la sensación de seguridad en una misma, la sensación de confianza. Es mucho más difícil destruirnos, que igual nadie tiene el poder de destruirnos, ya voy a hacer un episodio de eso, pero siento que es mucho más difícil sacarnos de nuestro eje, desdibujarnos, perdernos o que alguien nos haga dudar de nosotras si estamos produciendo dopamina y si encima lo hacemos desde apoyos y desde herramientas que nos conectan con nuestro cuerpo y con nuestra vitalidad. Quiero que sigamos un poco más, sobre todo hablando de placer. Si bien está este placer vinculado a la dopamina, a los objetivos, a llegar a las metas, a mí me interesa empezar a trabajar un placer que nos regula, que no sea tan cortoplacista o tan resultadista, sino también un placer que esté más vinculado con el autocuidado. Y vuelvo a decir esto de no un autocuidado que suene lindo o que sea instagramiable, sino un autocuidado real, lo que me regula de verdad, lo que me nutre de verdad, lo que me cuida y me sostiene de verdad. En los momentos de mierda, en los momentos de crisis, en los momentos de mucha transformación o de mucho cansancio, de mucho agotamiento, necesitamos sostenernos desde lugares realmente poderosos, amables, posibles con nosotras, que dejen de ponernos en un lugar de rendimiento, en un lugar de productividad y de exigencia, y que más bien nos lleven a un lugar de sostén interno en el cual nos podemos sentir seguras con nosotras mismas. A mí me parece que el placer que nos regula, que es el que más me importa hablar, construir, investigar o crear, es un placer que lleva tiempo. Es un placer que nos pide que nos conozcamos, que nos conectemos con nosotras, que volvamos al cuerpo, que nos pueda devolver energía vital, pero también esté vinculado
a cómo nos sostenemos, a cómo nos acompañamos, a este autocuidado que para mí no es el instagramiable o el que suena lindo, sino lo que realmente nos cuida, lo que realmente nos nutre, lo que realmente nos sostiene. Digo, hay cosas que no son alegres, hay cosas que no nos vamos a sentir súper bien, súper expandidas, súper conectadas, súper creativas, pero puedo estar acompañándome desde un lugar piola, desde cocinarme, desde ponerme al sol un rato, desde darme un baño calentito, como esos apoyos, esos cuidados que me pueden sostener desde otro lugar que es mucho más medicinal, que es mucho más regulador, que quizás no me activa tanto, aunque también necesitamos lo que nos activa, ¿no? No solo por esto de la dopamina, sino pienso en la danza, pienso en ver a nuestras amigas, ¿no? Como necesitamos algo que nos active, pero también necesitamos lo que nos regule y nos cuida. Y por eso quiero traer esta otra hormona que es muy distinta a la dopamina, pero que me parece muy importante y que también la trae Naomi Wolf, y es la oxitocina. La oxitocina, como dice ella, crea lazos, calma, reduce la ansiedad, también nos conecta con el afecto, el apego, el amor y la confianza, y se activa en momentos de bienestar, relajación y seguridad. Seguramente conocen a la oxitocina por el proceso del parto o el proceso de la lactancia, que es donde se activa esta hormona para crear los lazos entre madre e hijo. Y a mí lo que me parece zarpado de esta hormona, que para mí también está ligada al placer, porque justamente se activa en momentos donde nos sentimos seguras, donde nos sentimos en confianza, donde nos sentimos en calma, donde también se está generando un bienestar o una conexión con otras personas o incluso con nosotras mismas y con nuestro cuerpo. Sobre todo pienso en nuestras relaciones sexuales con otras personas. Digo, siempre que nos sentimos más seguras, siempre que nos sentimos más confiadas con un otro y más conectadas, también tenemos mayor capacidad de sentir placer. Y además también no quiero perder este dato de que los receptores de oxitocina están en el útero, porque el útero es nuestro centro erógeno. Ya lo dice Casilda Rodríguez Bustos en Pariremos con placer, justamente porque lo que ella propone es dejar de vincular al útero con el dolor. No solo en los partos, sino también en las menstruaciones. Nuestro útero tiene una capacidad expansiva y de relajación y de sentir placer, que justamente ahí sentimos los latidos de los orgasmos, al igual que el cuello del útero, al igual que nuestra vagina, al igual que nuestra vulva, que nuestro clítoris. Nuestra pelvis atesora una enorme capacidad de vincularnos con el placer. Yo lo digo mucho en erotismo creativo, porque justamente también es esto de conectarnos con cuánta tensión o cuánta rigidez guardamos en nuestra pelvis. Cuanto más rígida, tensa o acorazada está una zona de nuestro cuerpo, menos capacidad de relajarse, de abrirse, de ablandarse. Y me parece importantísimo porque nuestro útero es el que está íntimamente vinculado con nuestra fuerza creativa, con nuestra energía vital y con nuestra energía sexual. Entonces, para ir resumiendo un poco, la dopamina nos trae una activación del placer muy específica, mucho más activa, mucho más yang, que nos despierta, que nos motiva, que nos entusiasma, pero también está la oxitocina, que nos conecta con otra manera de sentir placer, que quizás tiene mucho más que ver con la regulación, con la calma, con el bienestar, con el cultivo de ese autocuidado y de ese placer que se pueda sostener desde lo posible en nuestro cotidiano. Vamos a seguir un poco más con este tema porque quiero traer a este señor Alexander Lowen, que ya lo nombré antes. Es algo súper interesante que también lo repito mucho en Erotismo Creativo. Ya voy a hablarles de eso porque vuelven las últimas 2 ediciones del año de Erotismo Creativo. Yo Alexander Lowen ya lo tengo tatuadísimo porque él dice algo muy zarpado, que es que cuando bloqueamos el miedo, cuando bloqueamos la angustia, cuando bloqueamos la tristeza, también bloqueamos el placer. Bloquear el placer tiene que ver con no dejar que las emociones circulen libremente, no dejar que los impulsos circulen libremente, sino que solemos cerrar el cuerpo, solemos acallar esa emoción o ese impulso por miedo o por lo que sea, entonces queda en forma de tensión, de rigidez o de acorazamiento en nuestro cuerpo. Yo siempre traigo este ejemplo del nudo en la garganta, ¿no? Cuando queremos llorar, cuando nos angustiamos, sentimos acá toda la angustia y enseguida, como no queremos llorar porque capaz estamos en un lugar que no nos sentimos seguras, como nos queda el nudo en la garganta, guardamos todo acá, lo aguantamos, ¿no? Como es esto un poco lo que él dice, como hay algo de no dejar salir,
no dejar expresar, no dejar que circule y por lo tanto se convierte en tensión y en rigidez porque claramente se tensan todas nuestras cuerdas vocales, toda nuestra garganta. Acá es cuando empezamos a vincular el placer no con algo alegre o lindo o que se ve lindo, sino realmente con el cuerpo, con lo que necesita el cuerpo, con permitir sentir lo que sentimos. Lo que él dice es esto de cuando bloqueamos el dolor, el miedo, la angustia, bloqueamos el placer porque al fin y al cabo bloqueamos la capacidad de sentir. Lo que estamos haciendo es no sentir al cuerpo. Por eso es tan importante el placer. Él lo que nos trae es esta data de si yo dejo que la emoción circule, si yo dejo que el impulso circule, ya sea la alegría, ya sea el llanto, ya sea el enojo, ya sea la tristeza, digo, no se va a expresar como tensión y como rigidez en mi cuerpo, no va a quedar enquistado, ¿no? Va a quedar guardado. Y por eso para mí, por ejemplo, es tan placentero llorar. No digo llorar enfrente de gente que nos incomode, digo, pero yo lloro y me da muchísimo placer porque libero angustia, libero y descargo algo que estoy cargando en el cuerpo. Alexander Lowen es el que dice, si sentimos placer en esta vida no vamos a desear huir. Para mí todo el tiempo estamos huyendo de nuestro cuerpo y sé que no es fácil para nada, no lo estoy diciendo como algo que yo lo hago de taquito, cero, pero leerlo me trajo mucha data de cómo estaba yo sosteniéndome o acompañándome. ¿No? Como siempre queremos huir de lo incómodo, siempre queremos como eso, cerramos el cuello, cerramos la garganta, tenemos la pelvis súper rígida a veces, fruncimos el culo, porque nos incomoda sentir capaz lo que estamos sintiendo y está perfecto, pero siento que crear un espacio para poder sentir el dolor, la angustia, la tristeza, también nos permite sentir la alegría, el placer y la expansión, porque al fin y al cabo estamos volviendo a sentir el cuerpo. Yo creo que es muy cotidiano hoy el estado de supervivencia o el estado de alerta o el estado de tensión, ¿no? Y eso se refleja en nuestro cuerpo a través de rigidez o de tensión. Y siento que todo el tiempo estamos como ansiosas o apuradas o teniendo que resolver cosas, pero también está bueno empezar a decirnos, che, en este momento no me está comiendo un león. No sé, si tuve un día de trabajo, ¿no? Como muy agitado, pero llego a mi casa, vuelvo o termino esa jornada laboral, decir, ok, listo, ahora puedo descansar, ahora puedo soltar el celular, puedo dejar de pensar un rato en el trabajo, puedo ocuparme de comer, de bañarme, de descansar, de conectar con algo que me guste. Y para mí todo eso nos ayuda a crear un estado menos vinculado a la supervivencia y un poco más vinculado al cuerpo, a regenerar la energía vital, a recuperar y revitalizar el cuerpo. Y también esto, ¿no? Como a lo creativo. Y no hablo de lo creativo únicamente desde su monetización o desde nuestros trabajos. Digo, para mí Útera es súper creativo, pero después lo creativo no solo pasa por Útera, sino por ejemplo en mis clases de danza, cuando me pongo a escribir, cuando me pongo a leer, cuando me conecto con cosas que me gustan, con películas, con temas que me apasionan, que no tienen que ver con el trabajo. Para mí la revitalización de nuestro cuerpo y de nuestra energía es súper importante, porque mientras más estemos conectadas a nuestra energía vital, también más recuperamos energía creativa. Ese es un autocuidado radical para mí. El otro día en un posteo dije esto de que un cuerpo poderoso es un cuerpo con energía, no es un cuerpo que puede mucho, no es un cuerpo que se exige un montón y que carga. Nada es más poderoso que un cuerpo con energía para hacer lo que nos hace bien. Esa energía es también la que nos ayuda a conectarnos con nuestros procesos creativos o con nuestros procesos y proyectos laborales desde lugares de mayor entusiasmo, de mayor energía y de menos colapso y burnout. Necesitamos un cuerpo que tenga energía ante todo. Por eso, si bien hablo de la creatividad, me gusta hacer estos episodios donde podemos recordar lo importante y lo vital. Si yo no tengo energía, no puedo crear nada. Yo no me siento creativa cuando estoy completamente cansada, agotada o desvitalizada. Por eso, para cerrar este episodio, quiero traer una frase de ella, que ya la nombré en el episodio porque es una de las grandes investigadoras del placer, que es Casilda Rodríguez Bustos, y dice: el placer no se produce porque sí, sino porque tiene una función de regulación fisiológica y psíquica. Es necesario que las mujeres tengamos una actitud de reconocimiento del placer que emana de nuestro cuerpo. Y quiero dejarles esta pregunta abierta también para leerlas en comentarios por si quieren contar
lo que a ustedes les ayuda, que es desde qué hábitos, desde qué rutinas, desde qué cuidados, desde qué apoyos ustedes se pueden conectar con lo placentero, con lo que las regula, con lo que las nutre, con lo que las erotiza, con lo que las enciende, con lo que les hace bien. Me parece que es una buena forma de cerrar este episodio, también por esto de que el placer es medicinal, no solo porque nos ayuda a no estar todo el tiempo en un estado de supervivencia, sino porque ante todo nos ayuda a volver a nosotras y a lo que nos hace bien y a lo que el cuerpo necesita, tanto para regularse como también para entusiasmarse, despertarse, activarse y expandirse. Me encantaría leerlas en comentarios. Sí quiero contarles algo muy importante, y es que muy pronto nos vamos a encontrar otra vez en Erotismo Creativo, que son las últimas 2 ediciones del año. Una va a ser por primera vez presencial en Buenos Aires, en un encuentro intensivo de 6 horas, de un montón de data, de un montón de prácticas, que va a ser el sábado 25 de julio. Va a estar buenísimo, ya lo hicimos en Barcelona el año pasado y ahora lo queremos hacer acá. Y además quedan los últimos lugares para ese encuentro, y después en agosto va a ser la edición online intensiva también de 4 encuentros, donde vamos a hablar de toda esta data con respecto al placer, a la creatividad, a la regulación, y sobre todo vamos a estar poniendo el cuerpo con las prácticas que les voy a compartir para bajar algo de todo eso, que no quede en data que suena piola y linda, sino que podamos reconectarnos también desde el cuerpo con nuestra regulación, con nuestra fuerza y potencia creativa, y sobre todo con un placer posible. Así que me encantaría verlas ahí. Y por último, quiero agradecer como siempre a la librería Medio Pan y un Libro, que siempre nos acompaña en nuestros episodios y que nos da un montón de bibliografía súper zarpada para poder trabajar acá. Estamos preparando un montón de cosas para esta otra parte del año, estamos muy manijas, ya les vamos a contar un montón de cosas, y nos vemos en el próximo episodio de Caliente. Esto fue Caliente. Nos vemos.